El siguiente tema corresponde a masas de agua y corrientes en la península de Yucatán y está a cargo de Jorge Alejandro Cursin Robledo de la Unidad Académica CISAL. Muy buenas tardes, doctor, adelante. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Y se ve mi presentación? Sí, únicamente si puede ponerla en pantalla completa, por favor. Ok, espérame, a ver. Ahí está. Listo, adelante. Perfecto, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, continuando un poquito con los trabajos que se llevan a cabo aquí en la península de Yucatán. Pues yo les voy a presentar ahora lo que estamos haciendo en la parte marina, ¿no? El doctor Salles les enseñó un poquito de las lagunas costeras, el doctor Silva les enseñó un poquito ya de a nivel continente y bueno, de aplicaciones más a la sociedad. Y aquí, bueno, lo que yo les voy a presentar es un poquito lo que estamos haciendo en el Instituto de Ingeniería como para tener información ambiental justamente que pueda complementar estos trabajos como el del doctor Silva o el doctor Salles, que generalmente pues necesitan información de el ambiente, en este caso de lo que pasa en el mar, pues para también poder plantear una línea base del cual podemos decir, bueno, el ambiente se comporta de cierta manera y en este sentido, bueno, pues se está viendo afectado o es normal que se mueva así, ¿no? Entonces, bueno, aquí les muestro un poquito lo que hemos estado haciendo, sobre todo en la parte del estado de Campeche. Aquí tienen un mapa de la zona marina de la península de Yucatán. Principalmente nosotros estamos enfocados en la costa norte de Yucatán y la costa oeste de la península, que vendría siendo el estado de Campeche. ¿Por qué? Bueno, porque estamos analizando todo lo que ocurre en esta zona somera que le llaman la plataforma costera de Yucatán, que es, ¿no? Que es toda esta zona marítima que ven, es enorme. A diferencia de otras zonas costeras del país, la península de Yucatán tiene una zona somera muy amplia, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si estamos más familiarizados con la costa del Pacífico, como la de Acapulco, pues ustedes sabrán que inmediatamente se hace hondo, ¿no? Aquí no, aquí tenemos como un gran escalón batimétrico donde la plataforma es muy somera, por ejemplo, aquí, que es donde llevamos a cabo estos estudios, por ejemplo, estos cuadrantes que ven aquí, pues se extendieron hasta cerca de 40 kilómetros mar abierto, o sea, no fue poquito, y apenas logramos llegar a la cota de los 10 metros de profundidad, ¿no? Básicamente aquí estaríamos hablando, o sea, la plataforma costera cuando son tan amplias, como la de Yucatán, también está la plataforma de Florida, por ejemplo. El Golfo de México es el mar que tiene las plataformas costeras más amplias, digamos, de aquí, de México, ¿no? Pues se dividen en dos regiones, ¿no? La plataforma externa, que podría ser, digamos, si imaginamos la profundidad de 40 metros, pues de 40 metros hacia 200, le vamos a llamar plataforma externa, y de 40 metros hacia la costa le vamos a llamar la plataforma interna. Y eso quiere decir que, bueno, la plataforma interna es una región que está más relacionada con los procesos que ocurran en el continente, ya sea descargas de ríos, efluentes contaminantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una región que, digamos, tiene una relación más fuerte con el continente y la externa, obviamente, con los procesos que ocurrirían mar afuera. Bueno, lo que hicimos nosotros fue hacer navegaciones en pequeñas embarcaciones, ¿no? Donde estuvimos tomando datos de temperatura y salinidad, y lo que ven también aquí en rojos, eso es lo que hicimos en negro, y en rojo lo que ven ustedes son unos correntímetros que tenemos anclados en la región. Aquí estamos, este es un correntímetro que tenemos aquí frente al laboratorio en CISAL. Bueno, enfrente, digamos, son casi 10 kilómetros mar adentro, y lo que tienen ahí pintado, pues son las flechas de las corrientes promedio, de hacia dónde se dirige la corriente en promedio en esta región. Generalmente toda la plataforma tiene una corriente asociada de este a oeste, o sea, decimos que el agua sube o corre de la entrada del Golfo o el Mar Caribe hacia el interior del Golfo de México, ¿no? Siguiendo más o menos las cotas de profundidad. Y lo que sucede cuando los mares son tan someros, bueno, déjenme les presento un poquito. Aquí están los mapas que podemos generar con esta información.
los mapas de temperatura y salinidad, ¿no? Lo que tienen en el izquierdo es la temperatura registrada. Hicimos 5 campañas, ¿no? De muestreo en los verano, otoño, invierno. Entonces en la temperatura se puede ir siguiendo el ciclo natural de las estaciones del año, digamos, en verano las temperaturas más cálidas, se van enfriando conforme entra el otoño, en invierno las temperaturas más frías, después en primavera empieza otra vez a calentar hasta llegar al verano. Esto es el ciclo natural del calentamiento solar. Lo que está interesante en la región es más bien los ciclos de salinidad, que están regidos por las temporalidades de lluvia y las temporalidades de secas, que es lo que conocemos aquí en el trópico, ¿no? Donde, por ejemplo, la temporalidad de secas, que está más principalmente asociada a la primavera, pues tenemos en estos colores verde oscuro, pues cómo aumenta la salinidad del mar, es decir, aumenta la salinidad más que nada por la evaporación, es decir, aumenta la evaporación, se hace evaporar el agua superficial y entonces se concentran más las sales marinas y se registra un aumento de lo mismo, mientras que en los veranos, en el otoño, por ejemplo, que son época de lluvias, sobre todo en el otoño, que es cuando se acumula más precipitación, pues tenemos las salinidades más bajas ahora por mecanismos de precipitación, ¿no? Digamos, aquí tenemos registrado el ciclo natural de la temperatura y aquí tenemos el ciclo de la salinidad. Como estuvimos metiendo un aparato en cada de estos puntos, lo que hacíamos era meter una sonda desde la superficie hasta el fondo. Entonces aquí tienen un registro de lo que fue la superficie y aquí tendríamos un registro o un corte a profundidad. Digamos, por ejemplo, vamos a suponer Isla Piedra, ¿no? Esta sería la estación más costera y nos alejamos hasta acá, mar abierto. Entonces, en este mapita, aquí estarían pegados a la zona más costera y aquí nos abriríamos hacia lo más lejano que fuimos, que fue 30 kilómetros, nos abrimos 30 kilómetros. Fíjense, ahí en Isla Piedra difícilmente alcanzamos 8 metros de profundidad para que vean la pendiente tan sutil que tiene la península, ¿no? En Acapulco seguramente si ustedes se abren 30 kilómetros, aquí a lo mejor hay ya 500 metros de profundidad, pero aquí tenemos 8 metros. Entonces pueden ver también reflejados que la columna de agua, bueno, la temperatura, pero ahora a profundidad, digamos, esta misma idea que les hacía en la superficie, pero ahora a nivel profundidad, ¿no? En 3 regiones, la Isla Piedra, que digamos es la zona norte del estado de Campeche, después les estoy poniendo la radiografía que hicimos como a la mitad del estado, que es Champotón, que por cierto es donde está el último río que desemboca dentro de la península de Yucatán, aunque llueve muchísimo en toda esta región, pues somos una región tropical. Si no saben ustedes, toda esta región es como una gran esponja, entonces el agua más bien tiende a irse al subsuelo y después sale al mar, pero por vías de ojos de agua subterránea. O sea, no está muy clara toda la cantidad de ojos de agua que están distribuidos a lo largo de la península, como lo que mostró el doctor Paulo, ¿no? Producto de este impacto del meteorito, dejó una serie de hoyos en el fondo del mar por donde se escapa el agua subterránea. Aquí en Champotón desemboca el último río superficial, ¿no? Y en la otra zona que les estoy mostrando es aquí frente a, ya cerca de la laguna de Términos, que es un cuerpo de agua costero importante para la región de Campeche. Entonces aquí tienen la zona norte, la descarga del río Champotón, donde pueden ver que, por ejemplo, hay momentos como en la primavera, que la salida del río se puede ver, la señal del río se puede ver hasta 30 kilómetros más afuera, o sea, abarcó toda el censo que hicimos, y en Isla Guada pueden ver la influencia de la entrada y salida de la laguna de Términos vía, por ejemplo, procesos como la marea, ¿no? La subida y la bajada del mar debido a la marea, pues es como una bomba que mete y saca agua, y entonces pueden ver esa entrada y salida de agua hasta también, hasta, en este caso, hasta 35 kilómetros mar afuera, ¿no? Entonces tenemos la radiografía de la temperatura, la radiografía de la salinidad, y bueno, ¿para qué nos interesaba hacer todo eso? Lo que estábamos buscando es cuáles son las características termoalinas de estas aguas que se encuentran ahí, como les decía, para tratar de establecer criterios que después nos ayuden a caracterizar la región con fines pues que puedan ser de aplicaciones para la pesca, para pues
transporte de contaminantes, el intercambio que puede haber entre las aguas de Yucatán con Campeche, con mismo el mar Caribe, que aunque pareciera increíble, sí se comunican, el mar profundo del Golfo de México, porque recuerden que estamos nosotros en esta como superalberca de agua poco profunda. Después, bueno, estábamos tratando de ligar, por un lado, las características físico-químicas a través de parámetros termodinámicos, como estos termómetros y salinómetros que usamos, con las corrientes, es decir, utilizamos correntímetros para medir el flujo de estos ríos de agua que hay en la península de Yucatán, en la plataforma. Y bueno, aquí les pongo un mapa estacional de cómo es el viento en la región, ¿no? O sea, los vientos generalmente en la región, en el Golfo de México en general se llaman vientos alisios, son estos vientos que corren del este hacia el oeste prácticamente todo el año, ¿no? Parecía que el viento no cambia mucho, empieza a variar un poco en la época de otoño-invierno, por los famosos frentes fríos, ¿no? Sí marcan un poquito esa diferencia en algunos vectores, ¿no? A diferencia de la primavera y verano, donde los frentes fríos empiezan a perder fuerza, digamos, pero en general estamos hablando de un viento que viene del este y al oeste. ¿Y eso qué? ¿Para qué les estoy platicando esto? Bueno, y recuerdan que les decía que el flujo de las corrientes en la península era de este a oeste, pues aquí pueden ver que uno de los forzantes principales de estas corrientes, pues es el viento. Entonces, en general se sabe que para la región de la península de Yucatán, para la corriente, el viento es el patrón principal de lo que hace que el agua se mueva aquí. Fíjense que a diferencia de lo que uno que estuviera acostumbrado a pensar, o sea, aquí se cumple que para donde va el viento va la corriente. En general, no es así. Para las regiones profundas del mar, el mar profundo no es así. El mar profundo va a 90 grados hacia la derecha en el hemisferio norte. La corriente va a 90 grados a la derecha, es decir, está en un ángulo recto con respecto al viento, es perpendicular a él, es algo muy raro, pero así es. Pero en las regiones poco profundas, por la fricción que mete la capa de fondo, hace que la corriente y el viento sí vayan en una dirección similar, como es el caso del flujo del viento. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una figura que trata de relacionar, por un lado, el viento, ¿no? O sea, los colores rojos es viento que va hacia el oeste y el azul es viento que va hacia el este, ¿no? Y cómo se correlaciona con las corrientes que vimos con nuestro correntímetro, que les platico es un equipo que está sentado en el fondo del mar y que ve la capa de corrientes desde el fondo hasta la superficie. Es una radiografía que hacemos de las corrientes desde lo más cercano al fondo hasta lo más cercano que alcanza a ver es como un radar de policía, digamos, lo que va viendo él son las partículas en suspensión para donde se mueve el agua, y entonces de ahí ustedes interpretan la corriente y podemos ver así, aunque sea a ojo, que los colores azules del viento se corresponden con los colores azules de la corriente y también los rojos con los rojos. O sea, aquí pueden ver este comportamiento casi uno a uno de corrientes y viento hasta 9 metros de profundidad o hasta la capa máxima que pudimos registrar. El viento intervino. Digamos, aquí tendríamos un diagramita de esto que les platico, ¿no? Por ejemplo, un perfil de corrientes generalmente cuando está friccionado por el fondo, pues es un perfil de este tipo donde las velocidades máximas están más cerca de la superficie, es decir, entre más lejos estemos de la capa de fricción, pues se alcanzan las mayores velocidades, como pues tal vez pudiera ser dentro de las tuberías, ¿no? Mientras más lejos estemos de las paredes del tubo, pues el flujo va a ser mayor y mientras cerca estemos de la capa friccionante, pues la corriente se va frenando, entonces tenemos este tipo de perfil, ¿no? Entonces, la región donde estamos es una región muy chistosa porque por un lado se cumple este balance que se llama la capa de Ekman de fondo, pero por otro lado también se cumple otro balance que se llama el flujo o la capa de Ekman superficial, donde la corriente, ahora visto al revés, entre más cerca estemos de la superficie, pues el viento va a acelerar las corrientes más superficiales
y obviamente entre más hondo estemos, pues la corriente se ve menos afectada por el impulso del viento en la superficie. Esto se llama la corriente de Ekman superficial y se llama la corriente de Ekman de fondo. Estas corrientes influenciadas por la fricción del fondo, estas son corrientes influenciadas por la fricción del viento. En nuestra región, generalmente en mares profundos, pues se dice que esta fricción que hay en el fondo, pues va a llegar hasta una cierta altura, ¿no? Que es lo que le llamamos la capa friccionante, y después el flujo queda constante, ¿no? O en el interior, en un océano profundo, pues ya no se percibe la fricción por el fondo. O viceversa, en un océano profundo la influencia del viento va a llegar hasta una cierta profundidad y después ya no se percibe. Pues resulta que donde estamos nosotros, estas capas se traslapan por la poca profundidad, es decir, no sabemos si estamos en la capa friccionante superficial o en la capa de fondo de Ekman. Y eso es debido a la poca profundidad. Entonces, eso hace que ciertos balances o ciertas teorías las tengamos que replantear, vamos a suponerlo así. Por ejemplo, aquí tienen un análisis de componentes principales de la corriente, donde aquí tenemos ligeramente pintado este mismo perfil, digamos, de corriente parecido, donde se ve la influencia del fondo, donde tenemos las corrientes más aceleradas cerca de la superficie y las corrientes más tenues, más cercanas al fondo. Y otro análisis que hicimos para terminar hicimos un análisis de coherencia, digamos, en espectros de frecuencia, donde lo que estábamos tratando de ver era qué tanto se parece las corrientes que ocurren en Cizal, qué tan bien comunicadas están con las corrientes en Campeche, ¿no? Eso se llama la coherencia de dos señales, ¿no? Seguramente se puede aplicar a muchas cosas en ingeniería, son series de tiempo, se les hace un análisis de Fourier y este análisis lo que nos dice es qué tanto lo que ocurre aquí, qué tanto se comunica acá o cuánto tarda en verse reflejado algún proceso o alguna onda, algún remolino, alguna onda de Rossby, estas ondas planetarias que ocurren en el mar. ¿Cuánto tarda en llegar a Campeche? Pues resulta que están pobremente, el análisis de coherencia mostró un análisis de 0.55%, es decir, fíjense que por la forma de la costa, si ven aquí tenemos una costa orientada principalmente este-oeste y aquí es más bien una costa norte-sur y entonces aquí hay que hacer una curva básicamente, tenemos un ángulo de 90 grados y lo exageramos entre el oeste y el norte, pues están pobremente relacionadas. Las cosas que ocurran en Cizal no están muy bien comunicadas con las cosas que ocurren en Campeche. Y eso es muy común para zonas donde la corriente tiene un cambio abrupto. Seguramente lo mismo ocurriría. Bueno, aquí seguramente ni se comunican porque aparte aquí entramos a una zona de mar profundo que o sea, aquí nos diferencia para empezar. Imagínense que esto es como un chapoteadero de alberca y aquí entran a la alberca de los adultos, ¿no? Pues aquí estamos en el chapoteadero y aquí estaríamos en la alberca profunda. Entonces, segura, las señales que estuvieran en el Caribe, pues no van a llegar para acá, pero sí les puedo decir que de unos equipos que tenemos aquí en Holbox, aquí en la costa este de Yucatán está fuertemente relacionado con lo que ocurre en Cizal, aunque la distancia es más grande que la que hay entre Campeche y Cizal, es decir, como la costa tiene casi la misma orientación entre Holbox y Cizal, lo que ocurre en Holbox sí está relacionado con Cizal, mientras que lo que ocurre en Cizal no necesariamente, es decir, puede ser que muchos procesos se escapen hacia adentro del Golfo de México y no se comunican precisamente con Campeche. Bueno, pues eso es básicamente lo que les quería mostrar. No sé si me extendí muchísimo por ahí, por favor. No, ¿sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. No sé si me queda más tiempo, ya me perdí. Ya no, si llegara a haber alguna pregunta, se puede responder directamente en el chat. Por cuestiones de tiempo vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia, pero le agradecemos muchísimo, doctor, su participación. No, de nada, a ustedes.